Bien, buenas noches con todos, amados hermanos. Vamos a iniciar entonces esta sesión de clase de religiones y sectas, pero antes vamos a iniciar orando para que el Señor nos esté guiando en esta jornada de clase. Vamos a orar. Amado Dios, a ti te damos, Señor, toda la gloria y el honor, nuestra adoración, papá Dios. Queremos entregarte esta sesión de clase en tus manos, que tú nos estés guiando, que tú estés obrando en medio de tu siervo, Señor, por medio de mi boca, por medio de los, los materiales que tenemos para compartir. Padre Dios, estés tú hablándonos a nuestras vidas, Señor. Y que, Padre Dios, estemos tomando lecciones de la historia para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Te pedimos que tú nos estés guiando en esta sesión de clase, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches con todos. Buenas noches. Mm, bien, ya la semana pasada hemos estado llevando el tema de conceptualización de religión y hemos estado encontrando ciertos elementos en todas las religiones en todas las religiones que por lo menos se pueden conocer, ¿no? Y normalmente hemos visto que toda religión siempre va a tener sus creencias de cómo enfrentar situaciones que de repente son difíciles de entender o son difíciles de explicar, ¿no? Eh, Normalmente las religiones siempre van a apuntar a responder preguntas existenciales, por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿O quién es el hombre? ¿De dónde viene el hombre? eh, Cosas sobrenaturales, ¿no? Eh, o cosas muy difíciles de explicar, ¿no? Por ejemplo, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Asuntos de moral y de ética. Siempre todas las religiones van a tener sus puntos de vista de lo bueno y de lo malo. Y muchas otras cosas más, ¿no? Ese es lo básico entre las creencias, ¿no? De cualquier religión, ¿no? Siempre van a tener esas, esos, esas respuestas a esas preguntas que se va a hacer el ser humano, ¿no? El segundo elemento en toda religión son los adeptos, o sea, siempre las religiones van a tener personas que van a ligarse precisamente a esas religiones, ¿no? De una u otra manera, de repente por proselitismo, por adoctrinamiento o incluso a veces asumen ciertas personas las religiones por imposición de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se asumió la religión católica porque los que tuvieron el poder político, militar, religioso en nuestro país fue España, ¿no? España eh, que conquistó, la época en que conquistó al Perú, ¿no? Entonces, la religión que se impuso al imperio incaico fue la católica, ¿no? Aun cuando se dejó participar de ciertas religiones, de ciertas festividades, ¿no? Como el Inti Raymi, o la celebración de consagración o de oración al sol, a los cerros. Algunas prácticas religiosas incaicas quedaron todavía eh, dentro del Perú profundo, ¿no? Así es que siempre toda religión va a tener adeptos, sean pocos, sean muchos, sean adoctrinados, sean impuestos, todas las religiones van a tener adeptos, pero de diferente manera.
¿no? De muy diferentes maneras. Buenas noches con todos. En todas las religiones, en las religiones naturalistas, habíamos visto que hay varios tipos de religión, ¿no? Habíamos visto que hay religiones naturalistas, que son adoradores de la naturaleza, ¿no? Como en el Perú, ¿no? La adoración a los cerros, la adoración al sol. En otros países se adora a los lagos, por ejemplo, en las regiones de, en tiempos antiguos, en las regiones del norte de Europa, ¿no? Por ejemplo, en las religiones, eh, a ver, claro, las religiones germánicas antiguas, ¿no? E incluso las religiones de los bárbaros que nosotros conocemos, ¿no? Eran religiones que adoraban al árbol, a las lagunas, incluso al trueno, ¿no? Esas son religiones naturalistas. En esas religiones naturalistas también había adeptos, pues, ¿no? Había adeptos, eran los que eh, pertenecían al pueblo. Buenas noches, punto. En el Perú, pues, e incluso cada región, cada zona peruana tenía su centro de adoración. Eso también es parte de los elementos de la religión. Toda religión tiene un centro de adoración, ¿no? Y algunos pues tenían sus lagunas, los cerros, los árboles, eh, para realizar sus ritos, ¿no? Entonces, en toda religión va a haber primero creencias, la respuesta a las preguntas más inquietantes del ser humano, ¿no? Preguntas difíciles de responder, como por ejemplo la muerte, de dónde venimos, a dónde vamos. Los adeptos, las personas que van a seguir los ritos y las creencias que van a proponer las religiones, ¿no? A veces van a ser pueblos enteros, a veces van a ser conquistados para que asuman una religión, en otros momentos van a ser adoctrinados y en otros momentos van a unirse eh, por simpatía, ¿no? Algunos van a venir a ciertas religiones no porque se le impone, sino por simpatía, por conocer religión, como por ejemplo para el budismo, ¿no? En la actualidad muchas personas no, o mejor dicho, por no querer ser parte de las religiones más conocidas, tratan de buscar religiones al contrario, ¿no? No conocidas, desconocidas, quieren experimentar cómo son esas religiones y se unen pues a lo que es el budismo y esas religiones orientales, ¿no? Pero ya no lo hacen por imposición, sino lo hacen porque son atraídos hacia esas religiones, hacia esas prácticas religiosas. Por otro lado, dentro de los elementos de religiones está un liderazgo. Toda religión tiene un liderazgo. Eh, en las religiones naturalistas, el liderazgo está en el chamán, ¿no? En el brujo. A veces incluso esas personas tienen autoridad también sobre el pueblo, ¿no? Sobre las personas. En religiones ya establecidas están los sacerdotes, ¿no? Las sacerdotisas, ¿no? Más que todo, y la autoridad máxima sería el sumo sacerdote. Siempre toda religión tiene liderazgo, toda religión tiene un liderazgo. De una u otra manera hay una organización jerárquica, hay autoridades. En el cristianismo, en la actualidad, en el catolicismo está el Papa, ¿no?
En los árabes están los líderes, los ayatolas o los imanes, ¿no? El imán. En el judaísmo están los rabinos. Eh, Igual en las religiones budistas, en las religiones orientales están, pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, esos sacerdotes que van a zonas eh, a hacer sus peregrinaciones, ¿cómo se llaman estos? Bueno, ya me voy a recordar. Pero cada religión tiene su liderazgo y a veces son de manera piramidal, ¿no? Eh, eh, Hablando de religiones en general, por si acaso, ¿no? Nosotros, antes de entrar a hablar sobre sectas, tenemos que entender lo que son religiones, porque precisamente las sectas vienen de las religiones. Y para hablar de religiones, como hemos visto antes, hemos tenido que definirlo. Pero también hay que saber que cada religión tiene una, o mejor dicho, cada religión tiene un grupo de sectas en realidad, ¿no? Pues, cada religión tiene su grupo de sectas. Entonces, y así cada religión tiene su liderazgo, ¿no? Ahora, también hemos dicho que cada otro elemento básico de la religión es el contexto, los centros de culto, no solamente lo social, ¿no? Acá he puesto contexto social, pero eso sería la comunidad, ¿no? Cada religión tiene un centro de culto. Judaísmo, Jerusalén, ¿no? El islamismo, la Meca, ¿no? El budismo, pues, en algunas regiones de la India, ¿no? O el Tíbet para otros. Este, en el Perú, digamos, el Cusco, ¿no? Así cada religión se desenvuelve dentro de una cultura, dentro de un sector. Tienen siempre un lugar sagrado, ¿no? Entonces, estos elementos son básicos en todas las religiones, ¿no? Básicos, fundamentales, in- eh, imprescindibles. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuántas religiones habrá en la actualidad en el mundo? Mira, esto es del 2021 por Ana Montes, ¿no? Religiones conocidas, religiones, no, claro, vamos a ver, de entre estas 4.200 religiones que se ha encontrado a nivel mundial, ¿no? 4.200 religiones que se han encontrado a nivel mundial probablemente tengan sus parentescos, ¿no? Porque se está acá también contabilizando, por ejemplo, muchas religiones naturalistas, ¿no? De zonas muy lejanas, ¿no? Por ejemplo, puede ser alguna religión que está en medio de la selva de Brasil, en la selva de Perú, religiones espiritistas del África, de la India, de China, de Japón, ¿no? Religiones muy desconocidas para nosotros de repente. Entonces, eso también lo contabiliza, aparte de algunas denominaciones, sean judíos, sean cristianos o sea islámicos. Entonces, a veces para los estudiosos de las religiones le es muy difícil clasificar o diferenciar religiones con sectas. Se le hace muy difícil esa clasificación. Entonces, prácticamente también llaman a las sectas, también los llaman religiones, ¿no?
Entonces, les es muy difícil hacer ese conteo de la cantidad de religiones a nivel mundial. Pero, sin embargo, se va a sintetizar toda esta gama de religiones solamente por lo menos en unas 10 a 5 religiones más conocidas a nivel mundial. ¿Cuáles son esas más conocidas? Vamos a ver. En esas 4.200 religiones, incluyendo prácticas naturalistas o religiones, pues claro, de adoraciones de poblados, eh, se va a ver que el 75% de la población mundial, ¿no?, va a practicar el cristianismo en todas sus diferencias, por no decir en todas sus sectas. Van a ver en todas sus diferencias. A nivel mundial, el 75% de la población se considera cristiana hasta el 2021, ¿no? Un 75% a nivel mundial, imagínense. Las tres cuartas partes, ¿no? Mm. Ahora, estamos hablando en todas sus diferencias, ¿ah? Catolicismos, eh, luteranismo, anglicanismo, menonitas, ¿qué más? Am, a ver, ah, bautistas, eh, etcétera, ¿no? Un 75% cristianos a nivel mundial. Ah, claro. Ese grupo se va a repartir entre 5 religiones más importantes, ¿no? Pero sí, el cristianismo tiene un alto porcentaje a nivel mundial. Aunque más del 75% de este grupo de religiones de, van a practicar uno el cristianismo, otro grupo va a practicar el islamismo, otro grupo va a practicar el hinduismo, otro grupo va a practicar el budismo. Prácticamente acá hay... mm, claro, lo que está tratando de decir es de que en las 4.200 religiones que hay a nivel mundial, el 75% de esas religiones van a estar entre las más conocidas: cristianismo, islamismo, hinduismo y budismo. O sea, solo 4 religiones, ¿no? Solo 4 religiones que van a tener el mayor número de adeptos o seguidores, ¿no? Acá. Pero entre estos grupos, entre el cristianismo, islamismo, hinduismo y budismo, quien tiene mayor número de seguidores es el cristianismo. O sea, de hecho, ¿no? Según el estudio en el 2017 de Pew Research Center, el del 2017, dice: el 77% de la población mundial, claro, practica el cristianismo, ¿cierto? Aquí está. 77% de la población mundial, claro. Es casi lo que estaba diciendo antes, ¿no? El 77% de la población mundial practica el cristianismo, eso de hecho. El 31%, ahora estamos hablando de 2021, el 31% practica el Islam.
Y miren, el 24% el hinduismo y el 15% el budismo, ¿no? Y después un 5% otro tipo de religiones. Entonces, ¿cuáles serían las religiones representativas a nivel mundial? Solo cuatro, solo cuatro. Cristianismo, islamismo, hinduismo y budismo. Solamente esas cuatro serían las religiones más practicadas a nivel mundial. Mm. Y en número uno sería el cristianismo. Ahora, todas estas, o mejor dicho, estas cuatro religiones eh, van a tener sus divisiones o van a tener sus sectas. Mire, y solamente de este grupo, el 0,2% practica el judaísmo. Y el judaísmo es una religión importante a nivel mundial, pero solo lo practican el 0,2 o el 0,2% a nivel mundial. Claro, ¿por qué? Porque el judaísmo es un grupo religioso que siendo una religión importante, no es muy practicada a nivel mundial, pero es muy conocida, pero no muy practicada. Y no solamente no muy practicada, sino de que no incrementa el número de adeptos aunque pasen los años, no incrementa, no es como el cristianismo. El cristianismo a inicios o mejor dicho, en los primeros siglos era un 10% de la población mundial. Con el tiempo ha ido creciendo la iglesia. En la Edad Media ya había muchos imperios cristianos, ¿no? El imperio romano, el imperio carolingio, eh, hasta América llega a ser cristiana ya en la Edad Moderna. eh, y ha ido creciendo. De la misma manera el Islam, ¿no? Desde el siglo VII, el Islam ha ido creciendo. Ha tomado regiones incluso el norte de África, parte de España. O sea, ha crecido. En la actualidad está pues en Irak, Irán, parte de África y del Líbano, e incluso norte de Israel. O sea, ha crecido. El hinduismo y el budismo también ha crecido. Antes eran solamente religiones regionales de ciertos lugares, pero ahora se practica hasta hinduismo o budismo, hinduismo no más que todo budismo casi en todo el mundo, ¿no? La gente practica el yoga por todo el mundo. Entonces, pero el judaísmo, hermano, no crece, a pesar que es una religión milenial. Ni siquiera es una religión que ha nacido el siglo pasado, ni siquiera hace 1000 años, ni siquiera 2000 años como el cristianismo. El judaísmo es aproximadamente 4500 atrás, 2000 años antes de Cristo es el judaísmo, desde Abraham, y no crece. Como religión, no crece. Como adepto, mejor dicho, como adeptos, ¿no? A la religión. ¿Por qué será? Por el contrario, dice, hay un 16% que se considera no religioso, o sea, casi un 10% que no considera ser religioso. Claro.
ateísmo, ¿no? Y el ateísmo, como habíamos dicho anteriormente, el ateísmo es una religión, acá, ¿no? El ateísmo es una religión. Eh, claro, también dentro de grupos ateístas hay religiones naturalistas, ¿no? Hay ciertos budismos en la que no tiene dioses, pues, ¿no? El taoísmo también es que no adora a Dios. Jainismo. Son religiones sin dioses, simplemente prácticas, ¿no? De ascéticas, ¿no? De cuidado del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero también dentro de estas religiones ateístas, religiones satánicas, ¿ah? Religiones satánicas, así como lo escuchan, ¿no? Que se practican en la actualidad. Religiones herméticas, como a ver, eh, lo- que practican solamente ciertas personas de la élite. Mm, ya se me va a venir. Hay religiones que solamente lo practican un grupo de élite a nivel mundial. ¿Por qué creen que la religión judaica no crece a nivel mundial ni en el tiempo, ¿no? A ver, para que estemos pensando ese fenómeno. Algunas religiones más conocidas, entonces, de las 4.000 y tantas religiones con sus denominaciones, ¿cuáles son las más conocidas? Uno, como hemos visto, es el cristianismo. El cristianismo, por si acaso, es una secta del judaísmo, así de claro. El cristianismo es una secta del judaísmo. El cristianismo no nació entre los gentiles, como algunos creen que el cristianismo nació en Roma, ¿no? Algunos tienen esa idea, realmente, ¿no? Hasta ahora, hasta la actualidad, cuando le preguntan de dónde fue Jesús a cualquier persona, ¿de dónde fue Jesús, María? Dicen, hasta de Roma. Cuando le dicen, no, Jesús no fue romano, Jesús fue judío, les causa un shock, ¿no? María, ¿de dónde fue María? Que es adorado hasta en México, ¿no? La Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Acá en el Perú hay tantas vírgenes. Tú le preguntas, ¿de dónde es esa virgen? ¿Dónde nació esa virgen que estás hablando? ¿De qué cultura es? A ver si saben, ¿no? No, la Virgen María no es mexicana, tampoco es peruana, no es judía. O sea, el cristianismo, incluso todos los santos, ¿no? Que se dice en el catolicismo romano, son judíos. Pedro, judío. Pablo, judío. María, judía. Jesús, judío. El cristianismo, según el judaísmo, es una secta de su religión. Y así lo dijo el mismo apóstol Pablo, ¿no? El mismo apóstol Pablo dijo, yo seguía a los de la secta del camino de cristianos. Para el apóstol Pablo, el cristianismo era una secta, ¿no? O sea, el enfrentamiento contra el cristianismo en el primer siglo siempre ha sido contra judíos. Al inicio, a Pablo lo persiguieron judíos en Asia, le persiguieron judíos en Grecia, le persiguieron judíos en su propia nación, en Jerusalén, hasta ponerlo preso, ¿no? Porque para el judaísmo, el cristianismo siempre ha sido una secta, ¿no? Entonces,
También se conoce al cristianismo como una religión también abrámica, porque reconoce como líder incluso a Abraham, ¿no? Aun cuando dice que tiene más de 2 millones de seguidores, claro, seguidores, sus seguidores, muchos. Ahora, estamos viendo el cristianismo a nivel global, ¿no? Todas las denominaciones, todas las, eh, todos los tipos de cristianismo que tenemos hasta la actualidad, incluyendo mormones, testigos de Jehová, adventistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales, todo en general, ¿no? Es cristianismo, o sea, estamos viendo a nivel macro, nivel de religiones. Ahora, el segundo grupo más grande entre las religiones es el Islam, o la gente que practica el Islam. Es, en la actualidad está tomando posesión casi de tanto Oriente como hasta de Europa. En Francia se practica mucho el islamismo, siendo Francia un país europeo. ¿Cómo llegó el Islam hasta Francia? ¿No? Ustedes saben algunas noticias años atrás sobre marchas islámicas en la capital de Francia, ¿no? Hay personas en el poder. Ahora, no solamente en Francia, por si acaso, a mí me cuenta que también incluso en Italia. Mi hermano está en Italia y él me dice, acá el Islam es, practicar el Islam es más fácil que practicar el cristianismo, claro, el cristianismo, incluso el protestantismo. Es más difícil en Italia, es más fácil el Islam. Los que practican el Islam en Italia son más libres. O sea, el Islam está en Europa. Y ya no solamente en el Líbano, en Irak, en Irán, en África, están en Europa. En, en España también, ¿no? Y eso que el Islam nace aproximadamente en el año 600 después de Cristo, ¿no? O sea, 600 años después del cristianismo. Y mira cómo ha crecido el Islam. Ahora, el Islam no gana adeptos con la doctrina, o cómo gana adeptos el Islam. ¿Cómo ellos predican su religión? Mm, Con los negocios. ¿Por qué la gente prefiere juntarse con o hacer pacto con el Islam? Por los negocios, por el dinero, son ricos. ¿Sí o no? Y 600 años después del cristianismo. Claro, tiene un texto sagrado que es el Corán, ¿no? Pero es la segunda religión con más adeptos a nivel mundial. Luego tenemos otra religión, el hinduismo. La palabra hinduismo precisamente viene de eh, eh, del país hindú, ¿no? De la nación hindú. El hinduismo, hermanos, ahora, dentro del hinduismo hay muchas también otras religiones, ¿no? Muchas otras prácticas. Hay muchos dioses dentro del hinduismo.
Eh, y es también regional, territorial. Esa religión es territorial, es más territorial. Lo practican precisamente los que viven cerca ahí a la India, ¿no? Pero también hay grupos que, aunque no vivan en la India, practican el hinduismo, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se practica el hinduismo también y en otras religiones, ¿no? Pero es más regional esa religión, el hinduismo. No tanto como el budismo. Sin embargo, el budismo sí es aún no es una religión regional, porque aún se practica fuera de Oriente. Incluso se practica en Occidente. En la actualidad, muchos practican el budismo o quieren aprender budismo. O sea, una persona no cristiana, una persona que no tiene una religión, que se considera gnóstico o agnóstico, me preguntas, de todas las religiones, ¿qué religión quisieras practicar? Ellos no van a apuntar al cristianismo, porque van a ver, no, es una religión muy conocida, muy practicada, eh, ven malos ejemplos en el liderazgo. Sí, no, no quiero practicar el cristianismo. El islamismo, no, que muy radicales, etcétera. El hinduismo, muy desconocido. El budismo, sí, les llama la atención. ¿Qué es el budismo? ¿Cómo es el budismo? ¿Cómo lo practican? ¿Qué es la meditación? ¿No? Y todas esas ideas de los poderes que da el budismo, ¿no? Esos viajes ancestrales, la meditación trascendental, etcétera, ¿no? Pero la gente quiere practicar, aunque sea atea, hasta los ateos practican el budismo, ¿no? Cuenta con 500 millones de seguidores. El sijismo también es una religión oriental, una religión oriental. También nacida en la India, cuenta con alrededor de 30 millones de seguidores a nivel mundial. Y el judaísmo solamente acá se pone porque es conocido, no tanto porque tiene muchos eh, seguidores, simplemente porque es necesario colocar al judaísmo acá como religión, porque se le considera como una religión madre, ¿no? Del judaísmo nace el cristianismo, nace el islamismo. El islam nace del judaísmo. Es una mezcla entre judaísmo y catolicismo. Tienen buenas relaciones las autoridades del Islam con el Papa. Entonces, simplemente se coloca aun cuando no es una religión representativa en adeptos, ¿no? En seguidores. No es representativa. Pero es una religión muy importante, digamos. El bahaísmo, una religión monoteísta también que se origina en Irak, Irán, hay muchas religiones, ¿no? Uno hay también el zoartrismo, también una religión monoteísta. Miren, en Irak, Irán, aun cuando son naciones ancestrales que vienen de épocas ah, babilónicas, ¿no? Caldeas, ¿no? O sea, a pesar de que vienen de adoradores politeístas, en cierto momento esa zona de Irak, Irán, lo que después es, mejor dicho, lo que antes era Persia, ¿no? En algún momento se vuelven monoteístas o aparecen religiones monoteístas ahí en Persia. ¿Y de dónde aparece una religión monoteísta en ese lugar? ¿Por qué? ¿En qué momento?
¿Podemos pensarlo? ¿Podemos analizar por qué en las regiones de Irán, Irak, incluso por qué nace el islamismo, que es una religión también monoteísta, por si acaso? ¿Por qué en esas zonas de Persia hay monoteísmo? Para ah, averiguar eso tenemos que remontarnos al siglo VI antes de Cristo. ¿Qué pasaba en Persia en el siglo VI antes de Cristo? ¿Qué pasaba en Babilonia? Lo que ahora es Irak, Irán, ¿no? Persia, creo que es Irak, y creo que Babilonia es Irak, o es al revés, pero es esa zona ahí de Oriente. ¿Qué pasaba en el siglo VI en esas regiones? ¿Qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo el exilio judío. Todos los judíos fueron llevados a Babilonia. Y ahí sucede una gran influencia monoteísta dentro del imperio persa, el imperio babilónico y el imperio persa. ¿Quién influencia a esos imperios con el monoteísmo? Daniel, Esther y los profetas que habían sido llevados al exilio. De ahí aparecen religiones monoteístas ancestrales en Persia. Y algunos dicen, pero ¿por qué hay monoteísmo en Irak, Irán y religiones tan antiguas? Por la presencia, pues, del judaísmo, siglos atrás, ¿no? Otras religiones importantes, incluyendo el jainismo, el confucianismo, el taoísmo, el shintoísmo, ¿no? Hay unas religiones y las religiones indígenas tradicionales en todo el mundo. Entonces, pero las más conocidas, ¿no? Entre las más conocidas son estas, ¿no? Entonces, incluso en estas religiones, como hemos visto, ya hay sectarismo. Imagínense. Si de acá, de estas pequeñas religiones, de este pequeño grupo de religiones, ya hay sectarismo, por ejemplo, del judaísmo, está el cristianismo, es su sectarismo, por cierto, del judaísmo, el cristianismo y el islamismo son sus sectas, o sea, sus divisiones. Ahora, no toda, a ver, no en todo contexto la palabra secta no es peyorativa. A veces cuando nosotros escuchamos la palabra secta, entendemos como algo negativo, pero no en todos los contextos se ve de esa manera. Simplemente secta es división, simplemente significa eso, división. Entonces, las divisiones del judaísmo, ahí tenemos cristianismo e islamismo. Ahora, del budismo o del hinduismo, de estas dos religiones salen las demás, el shintoísmo, el taoísmo, ¿no? El sijismo, el jainismo, todos salen de la religión del budismo y el hinduismo. O sea, en estos grupos nomás ya tenemos sectas. Imagínense, imagínense, imagínense que de estas divisiones, del cristianismo, ¿cuántas divisiones hay? Ni contar. ¿Cuántas divisiones hay del Islam? Por lo menos hay dos, ¿no? Los chiitas y los secas, creo que sí, no me equivoco. Uno de los chiitas y los sí, sí, sí.
me voy a recordar. Pero en el Islam hay dos. De ahí, de repente, hay otros grupos, ¿no? Pero por lo menos dos, nada más. El hinduismo también tiene sus sectas, ¿no? De sus sacerdotes que se van dividiendo, prácticas diferentes. El judaísmo también tiene sus sectas, por si acaso, hay judíos ortodoxos, judíos eh, de diferentes regiones tienen sus autoridades. Hay judaísmo en España, es diferente del judaísmo en Europa, ¿no? Entonces también tiene sus divisiones. Pero quien más se divide de todas estas religiones, ¿quién es? Cristianismo. Tiene más divisiones que cualquier otra religión. Es la más dividida a nivel mundial, el cristianismo. Y hemos visto esto, ¿no? Uno de los elementos básicos de las religiones son las creencias. Eso lo vamos a ver. Cada religión va a tener su libro. El judaísmo, la Torá. Ahora también hay un grupo, el samaritarismo, ¿no? De Samaria. Es un grupo, también es un grupo, es una secta judaica, pero incluso más antes o juntamente con el judaísmo, ¿no? También. O sea, es una secta del judaísmo. Eh, entonces, cada religión va a tener su libro. El judaísmo, la Torá. Para empezar, el samaritarismo o los samaritanos van a usar solamente la Torá, pero el judaísmo en sí va a tener la Taná judía, ¿no? La Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, o sea, todos los libros que nosotros usamos para nuestro Antiguo Testamento. El budismo va a tener su libro, los Vedas, son sus libros del budismo, ¿no? Las Vedas son libros. En el taoísmo también van a tener sus libros, ¿no? El Tao Te Ching, Tao Te Ching, dicen, ¿no? Ese es su libro también, en chino. El Corán para el islamismo y la Biblia para el cristianismo. Esto es de otra religión, ¿no? Tipitaka. Pero para nosotros la Biblia. Ahora, estos son los libros más conocidos. Ahora, cada religión tiene aparte otros libros, ¿no? Han aumentado. En el judaísmo han aumentado con ¿cómo se llaman? Am, mm, ¿Cómo se llaman los libros dentro del judaísmo? ¿Cómo se llama? Bueno, pero cada una de estas religiones va aumentando libros, hermano. En el cristianismo hay grupos religiosos que ya aumentan libros, por ejemplo, en el mormonismo, ¿no? Tienen su libro sagrado, siendo cristianismo. Siendo del cristianismo, también tienen sus libros. De la misma manera en los adventistas, ¿no? Tienen sus libros de su líder. Entonces, ¿y para qué sirven esos libros de las religiones? Para dar conocimiento acerca de sus divinidades.
también da normas para sus rituales. Por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Antiguo, cómo debía hacer sus sacrificios. Dan sentido de identidad y pertenencia. O sea, yo soy judío porque practico la Torá. Yo soy cristiano porque practico lo que dice la Biblia, el Antiguo. Yo soy budista porque practico las enseñanzas de los Vedas. Da identidad, da pertenencia, uno se relaciona. Hay de aquel que queme pues una Biblia, ¿no? Para un cristiano es ofensivo. De la misma manera, si alguien quema el Corán para el Islam va a ser muy ofensivo. De la misma manera, si alguien rompe un pergamino de la Torá, ¿no? O sea, da sentido de identidad y pertenencia. Estos te dan, aparte de eso, todas las religiones siempre te van a hablar de lo bueno y de lo malo. Todas las religiones. Y no solamente de lo bueno y de lo malo como práctica, como conducta humana, sino también te van a decir cómo, o cómo enfrentar el bien y el mal, que es otra cosa. Una cosa es lo bueno y lo malo como práctica y otra cosa es el bien y el mal sobre el ser humano, ¿no? El bien y el mal sobre el ser humano es, por ejemplo, cómo nos trata la vida, ¿no? Y por medio de los libros uno va a entender lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Cómo relacionarse con los demás, ¿no? De manera justa, de manera equitativa. Cada uno va a tener sus normas, sus prácticas de consagración, ¿no? Sus ideas de moral y de ética, ¿no? Y estos libros van a constituir base para las leyes de su nación. Por ejemplo, la Biblia ha sido base para constituir constituciones, para la redundancia, por ejemplo, en América, empezando con Estados Unidos, acá mismo en Perú, ¿no? Ahora, ¿qué más va a proveer ese libro? Te va a dar, los libros de las religiones dan propósito y significado de la vida. Le van a responder cuestiones como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el significado y la razón de mi existencia? ¿Qué debo hacer en este mundo? Y en otros momentos, como le estaba diciendo, dan esperanza y consuelo en el sentido del bien y del mal que le ocurre al ser humano, no de lo bueno y de lo malo. Lo bueno y lo malo está en la ética y en la moral, pero y el bien y el mal que sucede, cómo enfrentar el bien y el mal en este mundo, o sea, la riqueza y la pobreza, por ejemplo, la salud y la enfermedad, el bienestar o las desgracias. ¿Cómo enfrentamos eso? También esos libros nos van a ayudar a darnos esperanza y a darnos consuelo. Estoy hablando en general, todos los libros, no estamos hablando de las religiones, porque no estamos hablando de una sola religión, estamos viendo a nivel macro, ¿no? No estamos hablando de una sola religión, o sea, nosotros como cristianos vamos a decir, el único libro que tiene la verdad de todas estas prácticas, nosotros vamos a decir es la Biblia. Pero de la misma manera van a decir, por ejemplo, los Vedas, ¿no? El budismo que practica o que lee los Vedas antiguos, ¿no? Van a decir, no.
La verdad está acá en las Vedas. O el islamismo, va a decir, no, la verdad está en en el Corán. Ahora, este es un mapa del año 83. Miren cómo habían dividido el mundo en los grupos religiosos. En el año 83, ni siquiera era siglo XIX, ¿no? Solamente siglo XVIII. Claro, entrando ya a los siglos XIX. El color amarillo va a representar al grupo de los budistas. El verde, los fetichistas o religiones, a ver, religiones a donde hay un líder chamán o un brujo, ¿no? Eso lo llaman fetichistas. Cristianismo rojo, hinduismo pues medio celeste, ¿no? Y Mahometán, bueno, me imagino que debe ser el Islam, ¿no? De Mahoma. Acá. ¿Qué color es? A ver, cortarlo esto para ver más o menos el color. Medio morado, pues. Pero miren, entre estos colores, ¿qué color predomina a nivel mundial en el año 1883? Miren, miren cristianismo, rojo. Claro, los fetichistas, el fetichismo está en las zonas muy alejadas, ¿no? De la, digamos, por ejemplo, Norteamérica, la parte norte, supongo, de los antiguos indios, ¿no? Que siguen practicando ahí sus fetichismos. Igual en América, ¿no? América del Sur. África es fetichista, claro, es totalmente fetichista es África. Hasta la actualidad practican espiritismo, hermanos, brujería. Para nosotros brujería, ¿no? Pero para ellos es su religión, el espiritismo. Son religiones fetichistas. Bueno, estamos hablando de 1883, ¿no? Ahora, hinduismo, pues la India, pues el hinduismo y el budismo, como les digo, estas religiones son sectoriales, son religiones que regionales, solo en su región, ¿no? Por acá está el budismo, ¿no? El budismo amarillo, mira, toda casi está al lado de Asia, ¿no? El budismo y el hinduismo, acá, ¿no? Hinduismo, solo la región de la India y solo la región de Asia. Y el Islam debe estar por acá, ¿no? Arabia, nada más. Pero, ¿qué, qué religiones, eh, qué colores se ven más en este mapa? Es el verde y el rojo. El verde que son fetichistas y el rojo que es cristianismo. Mm. Ahora, miren esto, hermanos. En 1802, ¿cómo estaba el grupo de seguidores de las religiones a nivel mundial? El grupo de adeptos de estas religiones a nivel mundial. Como hemos visto, el cristianismo con las religiones populares, ¿no? O los fetichistas, es, era casi igual en el siglo XIX, en 1800.
Otras religiones, el cristianismo estaba por ahí, ¿no? Eh, Hinduismo, islamismo, casi igual con el budismo, pero el judaísmo siempre pequeño. Y el ateísmo, pues también, ¿no? Casi junto con... Pero yo quisiera que antes de continuar con esto, puedan ver una película. A ver, me dicen si se escucha. Si no se escucha, me dicen para quitarme el audífono, ¿no? Quiero que vean esta, que no dura 10 minutos de exagerando esto, pero que vean, quiero que vean cómo ha ido variando el grupo de adeptos en las religiones más eh, conocidas a nivel mundial. Desde 1800, incluso estos estudiosos de los grupos, de de las personas, de los simpatizantes, van a proyectarse hasta el 2100. O sea, este es un análisis eh, eh, de conforme han ido creciendo el número de adeptos en el pasado, ellos se van a proyectar para el futuro, ¿ya? Se está escuchando, a ver, voy a colocar, aunque lo mejor es solamente ver el video, ¿no? Porque el audio solamente es música. Pero quiero que vean cómo va a avanzar el grupo de adeptos en cada una de estas religiones a nivel mundial, ¿ya? Miren, vaya.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció? A ver, hagamos un análisis de lo que hemos visto. Según lo que hemos visto en el siglo, ¿no? 19, en el año 1800, tenemos como las religiones mayor practicadas a nivel mundial a las religiones populares tradicionales como el taoísmo, sijismo, y otras religiones que no se conocen, bueno, también. El cristianismo estaba en tercer lugar. Claro, estaba naciendo con el protestantismo, ¿no? En 1800, protestantismo, época de las grandes misiones mundiales, ¿no? Ahí estaban los presbiterianos, los anglicanos, empiezan a salir de Europa, ¿no? Entonces, claro, el protestantismo estaba recién ampliándose también en Europa, ¿no? El hinduismo lo teníamos ahí, cuarto lugar. Islamismo, claro, también mm, estaba naciendo en Europa. Claro, ya tenía 1000 años de existencia, pero más esta religión era practicada solamente por los grupos eh, musulmanes, ¿no? Pero recién estaba creciendo, eso en 1800. Pero ¿qué pasa más adelante? Va a haber un cambio. El cristianismo va a ir subiendo, 1800, ya pasando 30, 40 años después, casi medio siglo, el cristianismo va a crecer, ¿no? De tal manera que va a ocupar el primer lugar a nivel mundial. Ya casi el año, llegando a 1900, miren el cristianismo cómo está en el año 1935. 1935. ¿Qué había pasado acá en el año 1900? La primera la Primera Guerra Mundial. El cristianismo era número uno a nivel mundial. Claro, Alemania era protestante, Suiza era protestante, Inglaterra era protestante, Holanda protestante, Francia protestante. Y ya estaban ingresando a China, estaban ingresando a Japón, habían ingresado a América, pero el cristianismo era el número uno. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, y mira, el Islam y las otras religiones estaban parejas. Ahora, ¿se han dado cuenta del ateísmo ahí en la Primera Guerra Mundial? Mire el ateísmo. Ahora, ¿había ateísmo protestantes? También habían protestantes ateos. En Alemania había muchos protestantes ateos. Protestantes que se volvieron ateos. Uno es Nietzsche, si quieren saber, ¿no? Nietzsche, Kant, todos esos filósofos eran protestantes, pero se volvieron ateos. El ateísmo había avanzado bastante de lo que estaba en el anterior. A ver, mira dónde estaba el ateísmo. Acá, en último lugar, en 1860. No llega, 70, digamos, casi medio siglo, el ateísmo, mira hasta dónde crece. En quinta posición. ¿Qué va a pasar? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a suceder con la Segunda Guerra Mundial? Mira hasta dónde sube el ateísmo. 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se vuelve ateo, o una gran parte del mundo asume el ateísmo. Y se estaba manteniendo el islamismo.
¿no? El judaísmo siempre va a mantenerse ahí. Este es el fenómeno que yo quiero que estemos analizando. El judaísmo no crece, no crece. No hacen proselitismo como el cristianismo. Época ya contemporánea, 1982. Sigue el cristianismo en primer lugar. Claro, siempre ha estado ahí. Pero el Islam empieza a subir y el ateísmo se mantiene. Y claro, 1982, la era de la, eh, ¿cómo se llama esta era? Eh, Postmoderna, ¿no? Claro, el ateísmo va a estar ahí. Y las religiones como el hinduismo, claro, juntamente casi con el ateísmo, ¿no? La gente va a tratar de practicar el hinduismo con el budismo. Y de ahí la proyección, según este análisis que van haciendo de manera estadística, porque las estadísticas también te muestran el futuro, que no significa que va a suceder, no es profecía bíblica, pero según, estadísticamente, conforme a estos fenómenos que va sucediendo en el mundo, se han proyectado que para el 2072, llegando al 2100, quien va a alcanzar al cristianismo es el Islam. Y para el 2100, el Islam va a estar por encima del cristianismo. Estas son proyecciones estadísticas, por si acaso, ¿no? Y por ahí va a estar también el ateísmo, con las religiones orientales como el budismo, ¿no? Acá, ¿qué opinan? Acá necesito opiniones. Hasta acá. Necesito opiniones respecto a lo que se ha visto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Será cierto esta proyección estadística sucederá tal cual? ¿Habrá cambios? ¿El ateísmo se mantendrá? ¿El judaísmo crecerá o se mantendrá ahí al final, como siempre? Es el fenómeno del judaísmo. ¿Por qué el judaísmo no crece? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿están ahí? ¿Están presentes? Pastor, buenas noches. No es predicado como el cristianismo y porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Ya, el judaísmo, ¿no? Por eso no crece, ¿no? Me está hablando del judaísmo, ¿verdad? Pastor, Sí, Ketty, ¿no? Entonces, sí, el judaísmo no hace proselitismo. ¿Por qué? ¿Cómo crece el judaísmo? El judaísmo, para ser judío y practicar el judaísmo, aparte de convertirte al judaísmo, tienes que ser nacido. O sea, es bajo linaje. Para ser judío, tienes que haber nacido de padres judíos. O sea, no hay otra forma de ser judío. Si vamos a ser judíos por proselitismo, tenemos que primero practicar la circuncisión, guardar la Torá, pero aún así eres simplemente un practicante, porque no somos, eh, no seríamos pues de sangre, ¿no? Precisamente en la actualidad en Israel están recibiendo a grupos a nivel mundial. ¿Cómo se llama este fenómeno? Se llama el, sí, ¿cómo se llama esto? Ese viaje que hacen
a nivel mundial grupos de judíos a Israel para vivir en Israel. Tiene un nombre ese viaje que ellos están haciendo. Sionismo, ¿no? A nivel mundial están regresando los judíos, o sea, de raza judía están regresando a su nación. Ahora, para comprobar eso, lo hacen pues por apellidos, hacen un estudio histórico, pero también lo están haciendo por ADN, para reconocer que uno es judío realmente, no tiene sangre judía. Pero hay grupos así que tratan de demostrar históricamente y por medio del ADN que son judíos. O sea, el judaísmo es una religión que se practica en base al linaje, que todo, base al linaje. Y ellos no hacen proselitismo, claro. ¿Para qué hacer proselitismo si uno no va a nacer siendo judío? Las ideas que tenían del judaísmo era, por ejemplo, que uno es judío porque nace de una mamá judía, no de un padre judío. O sea, si ha habido un padre no judío que se case con una mamá judía, los hijos serán judíos. Pero si había una mamá judía que se casaba con un no judío, no, un papá judío con una mamá no judía, no aceptaba mucho el judaísmo. No sé por qué. Probablemente por lo que le dijo, por esa palabra del Génesis, ¿no? De tu simiente, a Eva le dijo, ¿no? De tu simiente eh, va a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Probablemente por eso. Pero para el judío, lo que vale es ser hijo de una mujer judía. Entonces el judaísmo no crece. Pero ¿qué opinan del islamismo? ¿Por qué crece tanto? A pesar que es una religión radical y antifeminista, si le podemos decir, antimodernista. O sea, es una religión que es totalmente antifeminista, pero ¿por qué gusta por qué gusta a las personas? Y es una religión que practica la Sharia, ¿no? Que es prácticamente terrorismo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué se cree que el 2100 va a superar al cristianismo? ¿Mm? ¿Qué pasó acá? Ahora, esto es solamente algo este, numérico, ¿no? Porque las cosas cambian, pueden cambiar, las cosas pueden cambiar. Ya no es algo definitivo, ¿no? Nosotros, a ver, por escatología, eh, nosotros sabemos en ciertos momentos del mundo, de la historia de la humanidad, el cristianismo como tiene como una explosión, ¿no? De lo que es pequeñito, de repente, ¡pum!, ¿no? Se expande, ¿no? O sea, ese fenómeno tiene el cristianismo. O sea, uno puede pensar que se acabó el cristianismo, pero de repente ¡pum!, se expande, como en tiempo de Pablo, ¿no? O en tiempo del Imperio Romano, el cristianismo, a pesar que perseguían, a pesar que mataban a cristianos,
el cristianismo se expandió no solamente dentro del Imperio Romano, incluso fuera del Imperio Romano, en regiones de África, en regiones de la India, incluso hasta las regiones de la India y los pueblos bárbaros hay cristianos. Por eso, incluso en los pueblos bárbaros, los cristianos enseñan la escritura o crean un tipo de escritura ahí en los pueblos bárbaros de Europa. O sea, el cristianismo crea escritura, incluso creo que el copto es una creación del cristianismo en África, porque no había escritura. En el Imperio Romano no había escritura. Los romanos no se dedicaron a educar a la población, sino se dedicaron a conquistar. Quien se dedicó a educar el mundo fue el Imperio griego. A los griegos sí le importaba mucho la literatura y esas cosas, pero el Imperio Romano no. Ellos simplemente querían conquistar naciones y tener soldados, no les importaba la educación, solamente era para clase noble. Quienes llevaron la educación en el Imperio Romano era el cristianismo, ¿no? Incluso por ahí creo que el siriaco también tiene cierta influencia del cristianismo. El copto, el siriaco y en el norte de Europa inventan, ¿cómo se llama esto? Hay un tipo de escritura que inventan ahí, no me acuerdo su nombre, ¿no? Pero es precisamente por el cristianismo. O sea, el cristianismo tiene ese fenómeno, de un momento a otro puede crecer, ¿no? Pero probablemente el Islam, no lo sé. ¿Por qué crece? No lo sé tampoco. Es algo incomprensible. Ahora, el ateísmo sí, siempre se ha mantenido ahí, ¿no? Pero después de de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el ateísmo crece. Bien. ¿Qué tal? A ver, ¿alguna impresión más? ¿Algo más que quisieran añadir? Pastor, una pregunta. Sí. Lo que ha pasado a usted es una encuesta. Claro, es una proyección estadística, ¿no? Es algo que matemáticamente, eh, por lo que ha sucedido en el pasado, se proyecta hacia el futuro. O sea, es como un algoritmo que va a ver cómo está yendo las cosas en el pasado y de acuerdo a lo que va sucediendo, matemáticamente uno se proyecta a lo que va a suceder en el futuro. Es algo estadístico, no es algo real que va a suceder, pero por lo menos estadística. Es como en el fútbol, ¿no? Por la historia de de lo que van jugando y se va ganando, algunos países van ganando campeonatos, van ganando copas, uno se proyecta lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Matemáticamente, estadísticamente, se proyecta lo que va a suceder en el futuro, de repente, ¿no? Sabe que va a haber países, pues, mundialistas que siempre van a estar adelante matemáticamente, ¿no? Pero ustedes saben que las estadísticas se pueden romper, ¿no? Por alguna situación hay sorpresas, ¿no? Eso hablando futbolísticamente, pero igual en la religión, ¿no? Puede que esto cambie, o sea, las estadísticas dicen una cosa, pero puede que cambie esta situación, ¿no? Puede que cambie. Otra pregunta, pastor. ¿El Ujú. islamismo está vinculado con el catolicismo?
A ver, el islamismo nace en momentos en la que se está dividiendo el cristianismo, ¿no? Hay una división en el cristianismo. eh, eh, el Imperio Romano se divide, ¿no? En Imperio de Oriente e Imperio de Occidente. Entonces, esa división se había dejado de lado al judaísmo. El judaísmo o los judíos que habían sido expulsados de su nación de Jerusalén después del año 70, ¿no? Después de la guerra de Roma contra los judíos, todos los judíos van hacia Oriente, hacia el Líbano, donde se forma el islamismo. Ahí había mucha comunidad judía. El Islam se llevaba muy bien con los judíos, o sea, no eran como los cristianos que perseguían a los judíos y mataban a los judíos. El Islam convivía con el judaísmo. Entonces, el Islam tiene influencia judía, pero también tienen influencia cristiana. O sea, el islamismo es una unión de cristianismo y judaísmo. Cuando se lee el Corán, se va a ver que va a hablar de Abraham, se va a ver que va a hablar de los profetas, van a hablar de Jesucristo, van a hablar de María. En el Corán se habla de María. Claro que no la adoran. Se habla del ángel Gabriel, el mismo ángel que se le apareció a Mahoma. Entonces, si alguien lee detenidamente el Corán, se va a dar cuenta que tiene mucha influencia cristiana también. Eh, en la actualidad hay mucha conversación ahora del papado este, con musulmanes. ¿En qué sentido? ¿Por qué? No lo sé. Incluso se habla de una reunión, se ha visto una reunión entre un líder del islamismo, no sé si es iraní o iraquí, que ha conversado en una iglesia en Estados Unidos, en Utah, en una iglesia mormón, de mormón, o sea, de los santos de los últimos días. Un árabe conversando con un líder mormón, ¿no? Ya en los últimos tiempos el Islam se está uniendo con cristianos, el Islam, ¿no? No lo sé por qué, en qué sentido, cuál es la motivación o cuál es el propósito. A mí me parece más económico, en sentido económico, no tanto en religioso. Eh, Ahora, quien se está acercando también al grupo islámico es las religiones chinas o el comunismo. El comunismo se está uniendo al islamismo. China dicen por ahí, no sé si ustedes han escuchado esa noticia, que muchas veces Estados Unidos ha tratado de ser mediador entre Irak e Irán. Antes Irak e Irán eran enemigos, pero nunca ha logrado unificarlos. Sin embargo, cuando China, el presidente de China, comunista, se ha acercado a estos países árabes, ha logrado unirlos, e incluso hasta con Rusia. O sea, el comunismo se está uniendo al islamismo. Por eso esta proyección estadística. Porque si el comunismo o países comunistas se están uniendo al islamismo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que va a alcanzar el cristianismo. O
¿Sí o no? O sea, esta proyección probablemente sea cierta, porque si países comunistas como Rusia, China, Corea del Norte se une al islamismo, hermano, el islamismo crece. Ahora, bíblicamente, bíblicamente, ¿qué dice la Biblia con respecto al cristianismo? Bueno, la Biblia habla de un avivamiento mundial en los últimos tiempos. La lluvia temprana y ahora viene la lluvia tardía. Pero ese avivamiento mundial en el cristianismo va a ser para la preparación de la iglesia para el rapto, ¿no? Una vez que sucede el rapto, la Biblia va a hablar solamente de Israel y de las naciones de Oriente y del Norte para preparar para la guerra del Armagedón. Y dice, vendrán naciones de Oriente y del Norte. Ya pues significa que se van a unir los pueblos árabes con países comunistas. Pero, ¿qué tal? Miren esa proyección, ¿no? Eso hablando de religiones, ¿no? Hablando de religiones mundiales, o sea, de las macro religiones, si podemos decir así, ¿no? Pero todo esto puede cambiar. Sorpresas da la vida, como dice esa frase, ¿no? Puede cambiar. Pero así están las religiones a nivel mundial. Ahora, lo que estamos hablando es de esto, ¿no? De los adeptos de este grupo, ¿no? A ver, acá, ¿no? De este grupo de acá. Los adeptos de las religiones. Así se ve lo que va a suceder, lo que está sucediendo a nivel mundial y lo que puede suceder en el futuro, ¿no? Entonces, ya eh, hablaremos después de liderazgo, ¿no? Esa es la proyección, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Estaremos de acuerdo? ¿No estaremos de acuerdo? ¿Qué decimos? ¿No? Ven, hermanos, alguien más que quisiera dar su opinión, es bueno que participen. Claro, no, no todos. Yo, por ejemplo, no quisiera estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque me gustaría que el cristianismo llegue a nivel mundial, como dice la Escritura, ¿no? Pero la Biblia dice, y el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. El evangelio. Pero de ahí que la gente acepte el evangelio es otra cosa. Pastor, una pregunta. Sí, Se dijo de que el islamismo iba a crecer, pero en estos tiempos actuales que tanto se habla de la libertad de la mujer, pero en el islamismo no te permiten esa libertad que tiene. No, yo digo, ¿y cómo se haría eso? Porque eh, es antifeminista, como se dice, mayormente las mujeres no tienen derecho a casi nada ahí. Entonces, ¿cómo podría crecer una religión así en estos tiempos actuales que vivimos, ¿no? es que, miren, la verdad parece mentira, pero hay mujeres que no están en contra de usar su velo, hay pocas mujeres que en el islamismo que podrían quejarse de su religión, el trato de la mujer. De repente por sometimiento, ¿no? Porque sí, ciertamente es un país totalmente machista, ¿no? Digamos en ese sentido. Ah, pero, claro, es
anticultural, ¿no? Para nosotros, digamos, antioccidental, ¿no? Eh, pero, ¿qué podríamos decir? A ver, mi teoría es de que las religiones, como hemos visto, todas las religiones se basan en prácticas. O sea, la gente quiere practicar algo para identificarse con una divinidad. O sea, toda persona quiere sentirse identificado con algo y especialmente con alguna religión para identificarse para identificarse con algo divino. Entonces, le gusta hacer prácticas religiosas. Cuanto más prácticas religiosas tenga esa religión, uno más se siente identificado. Entre todas las religiones, la más estricta es el islamismo. Y es la que más exige prácticas religiosas. Tienes que orar 5 veces al día, sentándote, postrándote, levantándote. Otra vez te postras 5 veces al día. Practicas el ayuno. Obligado tienes que ir a la Meca. Tienes que vestirte de una manera que ellos te obligan. Cuanto más exigencias, más le gusta a las personas. Lo mismo sucede en el cristianismo. Hay iglesias donde, bueno, no te exigen nada. Tú vas, ingresas y sales y la gente no hace caso, ¿no? O sea, simplemente es nominalista. Pero hay iglesias cristianas radicales donde tienes que vestirte de cierta manera, comer ciertas cosas, estar sometida al liderazgo y son las iglesias que más crecen. Vemos nomás aquí en el Perú. Las iglesias donde menos se exige no crecen. Y las iglesias más radicales, más exigentes, crecen. Y las personas contentas, muy contentas con ese tipo de religión, se sienten identificadas y sienten que están practicando un, o sienten que pertenecen a un grupo por lo que practican, por la forma como se visten, por la forma como hablan. Es algo innato en el hombre. Ser exigido. O sea, nosotros queremos que nos exijan. Si no me exijan, entonces, pues esa religión no la practico. Es eh, la gran diferencia entre el cristianismo verdadero con cualquier otra religión. El cristianismo verdadero, el cristianismo de Jesucristo, no exige, no exige. La práctica cristiana surge, o la justicia y la santidad, o lo moral y lo ético del cristianismo, no surge por imposición, surge por amor o por agradecimiento. Es un fruto, no es un medio. Sin embargo, la exigencia religiosa en otras religiones, valga la redundancia, es un medio para alcanzar el favor del liderazgo de la iglesia o del liderazgo de la religión. O sea, yo, ¿por qué pues una mujer se pone el velo? ¿Por qué? Porque tiene que agradar al liderazgo. O sea, ¿no? Y no solamente es en las religiones, hermanos, es incluso en la política, en el comunismo, por ejemplo, también. Y en la política, cuanto uno más, ¿no? O uno practica cierta doctrina para agradar al liderazgo, no para agradar a Dios.
sea, las prácticas ritualistas de la religión, las prácticas de moralidad de ciertas religiones, es un medio para agradar al liderazgo o al Dios a quien uno está sirviendo en esa religión. Pero en el cristianismo, las prácticas de moralidad, de santidad, de ética, de justicia, no es para agradar a un liderazgo, no debería ser para agradar a un liderazgo o para agradar a Dios o para ganar el favor de Dios. Si nosotros practicamos la justicia, la moral, la ética, la santidad, es porque alguien nos amó primero. Yo no practico la santidad porque quiero agradar a Dios. Yo practico la santidad porque alguien me amó en santidad. Yo practico la justicia no porque quiero ser justo, sino porque alguien en su amor me justificó. Yo practico el amor en el cristianismo no para sentirme pues un pan del cielo, ¿no? Yo practico el amor, la piedad, porque alguien me amó primero y con amor eterno. En el cristianismo es todo lo contrario de los propósitos que tienen otras religiones. La práctica religiosa del cristianismo es a la inversa de la práctica de las otras. Ahora, de la práctica de otras. Ahora, si nosotros estamos practicando el cristianismo como lo practican las otras religiones, ahí hay que tener cuidado, porque de repente hemos convertido el cristianismo en una religión y estamos practicando ciertos ritos y estamos teniendo ciertas conductas con propósitos no correctos, para agradar a alguien, para agradar a un líder, para ganar puestos, para que los demás nos vean y la motivación de repente no es la correcta. Y hemos convertido el cristianismo en una religión. Porque por ahí hemos escuchado desde un principio esa frase evangelística. El cristianismo no es religión, el cristianismo es una relación. ¿Han escuchado esa frase? ¿Podemos, no? Sí, Eh, pastor. ajá, muy bien. Entonces, si el cristianismo no es una religión, entonces nuestras prácticas tienen que ser totalmente diferentes a lo que comúnmente practican las religiones. Las religiones se basan en ritos o ritualismos. El judaísmo tiene sus ritos, la circuncisión, practicar el Shabbat, practicar la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. El islamismo tiene sus ritos y su forma de vestir. Los adventistas tienen sus ritos y su forma de vestir, como los mormones y los testigos de Jehová. Nosotros, y obedecen indiscutiblemente a sus líderes. Nosotros, el cristianismo, estaremos practicando una religión o una relación con Dios. ¿Mm? Ahí tenemos que pensarlo, tenemos que meditarlo y tenemos que aplicar a nuestras vidas. Amén. Ya el tiempo
se ha consumado. Y pues, ese es para meditar, para reflexionar, para pensar, ¿no? En nuestra práctica cristiana y, y nuestra misión como iglesia, por lo menos en nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué compartimos en la comunidad? ¿Estamos compartiendo una religión o estamos compartiendo realmente una relación con Cristo, con nuestro Señor, con nuestro Salvador? Una relación real con Dios, una fe real, no una fe ritualista. Bien, hermanos, vamos a orar si no hay alguien más que quisiera opinar. ¿Mm? Bien, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos enfrentar esta realidad mundial de las religiones mundiales, Señor, para que nosotros como iglesia cumplamos la misión y la gran comisión que tú nos has dado, Señor, para llevar el Evangelio, una verdadera religión a las naciones, Padre. ¿Cuántas personas, Señor, a nuestro alrededor y en nuestra propia nación necesitan conocer la verdadera relación contigo, Dios? El mundo ya no necesita religión, está cansada de las religiones, Padre. Necesitan saber y conocer cómo tener una relación contigo. Necesitan conocer tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia para con nosotros, a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, Señor, como siervos tuyos. Pero permítenos ser, Señor, como dice tu palabra, sal y luz en este mundo, Padre Dios. Queremos ser, Señor, esos testigos tuyos, Señor, de tu muerte y de tu resurrección, de tu poder y de tu gracia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Padre, obre en nuestras vidas para señalar verdaderos referentes de tu presencia, de tu vida, Señor, de tu resurrección. Tú no eres un Dios que está muerto, Padre. No eres un Dios inactivo ni alejado de este mundo. Tú eres un Dios real que está presente en nuestras vidas, que ha hecho una transformación real en nuestro ser. Y queremos que el mundo vea eso, Señor. Queremos que tú te manifiestes por medio de nosotros a la vida de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Y no vean en nosotros una religión, sino que vean una relación contigo. Oh Dios, a ti te damos nuestra adoración, Padre Dios, nuestra alabanza, porque tú eres el Dios verdadero, único y verdadero, creador de todas las cosas, Padre. A ti nosotros te adoramos, a ti nosotros te servimos. Queremos, Señor, nuevamente te pedimos que tu presencia sea manifiesta al mundo por medio de tu iglesia en estos últimos tiempos. Te lo pido, te lo ruego y te pedimos también en comunidad en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana para continuar el curso de Asistente, pastor. religión y sectas. Bendiciones. Ya le tengo, Asistencia. sí, Bendiciones. tengo la Bendiciones, captura de pastor. Dios le pantalla. No bendiga. se preocupen. Tengo la captura de pantalla. Bendiciones, Bendiciones, pastor y pastor. hermano. Bendiciones. Dios le Amados, bendiga. Bendiciones, bendiciones. pastor. Me mandas el Bendiciones. PPT, pastor. Sí, Gracias. sí lo voy a mandar. Mañana se lo estoy mandando. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dios bendiga.